Las normas de la Fórmula 1 para 2026 ni siquiera se han hecho oficiales todavía y ya se necesitan amplios cambios para abordar los mayores temores planteados por los equipos. La mayoría respaldan los objetivos básicos de hacer los coches más ligeros y ágiles, mejorar las carreras y equilibrar un motor híbrido muy diferente con unos niveles de carga aerodinámica y resistencia del coche completamente distintos. Pero la preocupación es que lo que se ha esbozado simplemente no se puede conseguir con las normas en su forma actual y recuerda que los equipos han visto el borrador del reglamento, por lo que conocen muchos más detalles que el esbozo que se ha compartido públicamente hasta ahora. El perfil de rendimiento de los coches de 2026 será radicalmente distinto al actual, con una reducción del 55% de la resistencia aerodinámica. La Fórmula 1 también abandonará el sistema de reducción de la resistencia aerodinámica o DRS tal y como lo conocemos en favor de una aerodinámica activa que abrirá los alerones delantero y trasero de forma significativa en las rectas, y cualquier piloto podrá utilizarlo en cualquier recta independientemente de si está cerca de otro coche o no. Todo esto se debe a lo que se necesita para impulsar la recuperación de energía necesaria y cargar la batería. Como el motor térmico va a tener una potencia reducida en 2026, los coches tienen que tener una menor resistencia para conseguir perfiles de velocidad similares a los de ahora, pero el temor es que se corra el riesgo de ir demasiado lejos. El director de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios, George Russell, ha advertido de que tiene importantes implicaciones para la seguridad y a los equipos les preocupa que los coches sean demasiado rápidos en las rectas. La FIA admite que la velocidad máxima será ligeramente superior a la actual, pero insiste en que se vigilará de cerca para evitar que se descontrole, con restricciones sobre cuándo se puede utilizar el modo de baja resistencia y el despliegue de potencia eléctrica en caso necesario. La intención es que las velocidades en línea recta sean comparables a las actuales, más o menos un par de kilómetros por hora. No es que los coches de 2026 vayan a ser una vez y media más rápidos en las rectas, ni nada tan escandaloso. Pero el tiempo por vuelta se inclinará más hacia la velocidad en línea recta, dado que también habrá una reducción del 30% en la carga aerodinámica. Y la FIA no se disculpa por ello. El deseo ahora es reducir la velocidad de los coches en las curvas y hacerlos más ágiles, es decir, que no sean tan rápidos, pero que cambien mejor de dirección y que gracias a ello se pueda competir mejor con ellos. Monchaux dijo que la FIA está dispuesta a debatir cuál sería un nivel adecuado de carga aerodinámica una vez que los equipos maduren sus diseños y el trabajo de simulación con un conjunto inicial de reglamentos confirmados. Eso significa hacer evolucionar el reglamento, muy probablemente en la zona del piso, para añadir más carga aerodinámica a los coches de la que hay actualmente. El peso mínimo de los coches bajará 30 kilogramos en 2026. Es bastante fácil incluir en el reglamento una reducción de 798 a 768 kilos, pero a los equipos les preocupa que no sea posible conseguirlo, ni siquiera acercarse. Es importante señalar que se trata de un peso mínimo, no de un objetivo obligatorio. Pero dado que el exceso de peso cuesta rendimiento de 3 a 4 décimas de segundo por vuelta por cada 10 kilos, va a ser un objetivo clave. Fernando Alonso, piloto de Aston Martin, cree que probablemente sea imposible conseguir una reducción de 30 kilos, sobre todo teniendo en cuenta el peso añadido en otras partes, e incluso si se puede conseguir, esta reducción de peso podría resultar muy costosa, según el director del equipo Williams, James Bowles. La FIA califica este objetivo de difícil pero factible y está decidida a reducir el peso, y es un objetivo loable dados los drásticos aumentos de los últimos 15 años. Una cosa que ya se ha aclarado es que se mantendrá la norma del peso mínimo de los pilotos, introducida por primera vez en 2019, según la cual el lastre de los asientos los iguala a 80 kilogramos. Sin embargo, se aumentará a 82 kilos en 2026. Es una buena decisión, pero la discusión sobre el límite de peso mínimo de los coches va a continuar. Existe la preocupación legítima de que las normas del chasis tengan que hacer demasiado para compensar las limitaciones del paquete de la unidad de potencia. El director del equipo McLaren, Andrea Stella, señala las limitaciones de la división 50-50 entre motor térmico y potencia eléctrica, que es fundamental en el reglamento, al menos con la forma en que se consigue actualmente. La FIA está al menos abierta a la posibilidad de ajustarlo.
Aunque el reglamento de la unidad de potencia se publicó por primera vez en agosto de 2022 y los fabricantes de motores tienen muy avanzado el trabajo de diseño y desarrollo, existe la posibilidad de introducir cambios. Cuando preguntamos a Tombazis al respecto, la respuesta fue que la gobernanza permite hacer ajustes con el apoyo suficiente de los fabricantes. El argumento es que no tiene por qué haber una adhesión servil al concepto 50-50 en todas las condiciones. Como explica Estela, lo que preocupa es que no haya suficiente energía si esto se cumple de forma generalizada. Esto significa que existe la posibilidad de ajustar la cantidad de energía desplegada en un momento dado, cambiando así la proporción. También existe la posibilidad de aumentar el límite de flujo de combustible para permitir que se genere más potencia. Se trataría de cambios sutiles pero significativos que no requerirían alteraciones fundamentales en las unidades de potencia, pero que podrían facilitar su uso. Sin embargo, al menos algunos fabricantes no son partidarios de ello. Como dice el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, aunque la gobernanza podría permitir cambios, siendo realistas, ese barco ya ha zarpado. Pero esto tiene todos los ingredientes de una clásica batalla Mercedes contra Red Bull. Cuando se preguntó a Christian Horner sobre esta posibilidad, mencionó que siempre hay uno que no quiere cambiar. El aumento de la aerodinámica activa en 2026 es el aspecto más llamativo del reglamento. Sabemos que habrá un modo X para reducir la resistencia en las rectas y un modo Z para la carga aerodinámica en las curvas, y que los pilotos cambiarán entre ellos. Sin embargo, la forma exacta en que funcionará todo esto aún no está totalmente definida. La FIA sí tiene una idea general de los fundamentos que Monchaux explicó cuando le preguntamos al respecto en una rueda de prensa en Canadá. Lo caracterizó como similar al uso del DRS en la actualidad. Eso significa que habrá condiciones que deberán cumplirse para desplegar el modo X de baja resistencia. No se trata de la proximidad a un coche, sino de asegurarse de que el coche está en línea recta o cerca de ella por la necesidad de una carga lateral muy baja o nula. La FIA ha dejado explícitamente claro que esto será activado por el piloto y no automatizado, y también ha prometido un enfoque riguroso en materia de seguridad similar al adoptado con el DRS. Los detalles clave que hay que ultimar son la configuración exacta de los ajustes de los alerones delantero y trasero y condiciones como cuándo debe desactivarse el modo X antes de una curva. Esto será importante para que el flujo de aire tenga el tiempo necesario para adaptarse al ajuste del modo Z. Los neumáticos serán más pequeños en 2026, aunque el esquema de la FIA afirma que esto supondrá una pérdida mínima de agarre. Pero la cuestión es si será tan trivial. El tamaño de la rueda se mantiene en 18 pulgadas, pero los neumáticos son más estrechos para reducir la resistencia aerodinámica. Los neumáticos serán 2,5 centímetros o un 8,2% más estrechos adelante, con una reducción de 3 centímetros o un 7,4% atrás. Además, Pirelli tiene que entender el impacto en los neumáticos del cambio entre el modo X de baja resistencia y el modo Z de alta carga aerodinámica, que Mario Isola describe como un reto. La primera prueba de los neumáticos prototipo 2026 tendrá lugar en septiembre de este año, pero aún está en el aire cómo podrá Pirelli simular el perfil de rendimiento y las características de carga de los coches de aerodinámica activa con la maquinaria existente. A pesar de la referencia a la pérdida mínima de agarre, Pirelli se enfrenta a un gran reto para producir neumáticos más pequeños que lo cumplan. Una de las consecuencias de todos estos factores de rendimiento es que no solo habrá un desajuste en las velocidades de paso por curva y en línea recta de los coches de 2026, sino que el resultado global será una pérdida neta de rendimiento significativa. En otras palabras, lo rápidos que sean los coches en las rectas no significará tanto tiempo por vuelta como el que se pierda en las curvas. Una de las preocupaciones es que esto podría reducir la ventaja de tiempo por vuelta de la Fórmula 1 sobre la Fórmula 2 a unos pocos segundos, lo que también dejaría a la Fórmula 1 vulnerable a ser superada por otras series de alto nivel en términos de rendimiento puro. Dado que una de las cartas de presentación de la Fórmula 1 es ser la máxima categoría del automovilismo, esto es significativo. De hecho, Tombazis calificó esos temores de acertados basándose en una instantánea del borrador del reglamento, pero cree que a medida que evolucionen las cosas, esto se resolverá al 100%. La FIA confía en que habrá pasos claros en el rendimiento a partir de este punto del reglamento y admite abiertamente que puso el listón razonablemente bajo para que los equipos puedan opinar sobre dónde se cambian las normas.
Tombazis considera que será fácil aumentar la carga aerodinámica de estos coches con libertad reglamentaria, por lo que probablemente solo sea cuestión de decidir cómo obtener más rendimiento de un piso que está previsto que sea más estrecho y plano que ahora, o evitar devaluar el difusor tanto como se pretende en el borrador del reglamento. La Fórmula 1 es un negocio complicado y ese es posiblemente uno de sus atractivos. Sin embargo, existe la preocupación de que 2026 pueda resultar demasiado confuso de seguir. Al fin y al cabo, hay todo tipo de términos nuevos a los que hay que acostumbrarse, como modo X, modo Z y anulación manual, que se añaden a la terminología ya establecida relativa a las unidades de potencia híbridas. La cuestión es si esto hará que la Fórmula 1 sea menos accesible para los aficionados ocasionales, pero la FIA sostiene que no. Cuando se trata de animar a los jóvenes aficionados, Monchó señala su aptitud para manipular teléfonos inteligentes como prueba de que pueden con ello. Tombazis aceptó que la Fórmula 1 se volverá un poco más complicada, pero no al punto de convertirse en ciencia aeroespacial. Puede que sea cierto y los aficionados a la Fórmula 1 no son tontos. Sin embargo, hay mucho que decir a favor de una terminología accesible y clara para evitar confusiones. El efecto de esto solo podrá juzgarse en 2026, pero merecerá la pena que la FIA y la Fórmula 1 consideren seriamente cómo se identifica y presenta esto a los millones de espectadores. Otro aspecto a considerar, potencialmente más serio, es que el mayor énfasis en la gestión de la energía para la estrategia de carrera merecerá probablemente algunas explicaciones durante las carreras. La Fórmula 1 ya se ha atrevido a facilitar más datos relacionados con la energía durante la retransmisión, y un poco más de eso contribuiría en gran medida a garantizar que los espectadores obtengan la información que necesitan para comprender cómo está evolucionando realmente una batalla que depende de la energía. Uno de los puntos de presión es la fecha límite de finales de junio para aprobar partes significativas del reglamento técnico con el fin de cumplir el Código Deportivo Internacional de la FIA sobre la antelación con la que deben publicarse los principales puntos del reglamento antes de una temporada. Sin embargo, una vez que existan estas normas, como hemos mencionado, se podrán hacer cambios siempre que haya un acuerdo significativo entre los equipos y otras partes interesadas. Como es probable que haya opiniones divergentes sobre diversos temas, en un mundo ideal el reglamento estaría totalmente formado y se llegaría a un compromiso final antes de publicarlo. Pero eso no es realista. Así que aunque a los equipos les gustaría que se tomaran más medidas antes de que el Consejo Mundial del Deporte Motor dé el visto bueno a la primera edición de estas normas, la intención de la FIA es que se publiquen en su forma más restrictiva y luego se abran. La lógica es que será mucho más fácil en los próximos meses empezar a aumentar la libertad y cambiar aspectos del reglamento que están causando problemas específicos que no gustan a los equipos que al revés. Esto se basa en la suposición de que todos los equipos estarán de acuerdo en que haya más libertad y en que se realicen las correcciones que les convengan, mientras que si la FIA intentara frenar las normas desde un punto de partida más amable, habría más oposición y sería más difícil introducir cambios. Tombazis espera que entre finales de junio y principios de 2025, que es cuando los equipos pueden empezar a trabajar en el desarrollo aerodinámico de sus coches de 2026, se aprueben las mejoras del reglamento. Pero ni siquiera eso deja mucho tiempo para conseguirlo, dada lo larga que parece ser la lista de posibles problemas.